Hoy es la, ul- la última sesión que tengo con ustedes con respecto, las tres sesiones han girado en tema a la inscripción o a conocer el Código Único Catastral. La primera clase que fue el miércoles pasado tenía que ver con todas las características para armar un expediente y presentar a la entidad general o a la Secretaría Técnica para que asignen un cupo, ya sea sobre todo al verificador catastral, pero también a la entidad generadora de catastro. Eh, la clase del día viernes eh, analizaba la asignación del CUP en proceso masivo y en proceso individualizado. A su vez, ¿cuál es el motivo de la asignación de CUP? ¿Por qué se quiere? En el proceso masivo, el motivo es parte de tener la base de datos, pero en los procesos individuales, el objetivo principal, primordial, y fundamental es el saneamiento o la rectificación del predio. Así que en la clase pasada, el día viernes, también tocamos tópico de rectificación, varios criterios de rectificación, normativos y de jurisprudencia. La clase del día de hoy vamos a tocar el tema del CUC. Ah, me olvidaba. La clase pasada también, y les he alcanzado, explicaba cuál es la diferencia del Código Único Catastral con los códigos que le ponen a los predios urbanos y a los predios rurales en los procesos de levantamiento de información catastral. Son códigos y lo vuelvo a reconocer muy rápidamente indicándoles los códigos que se asignan a los predios urbanos y a los predios rurales. Por ejemplo, en los predios rurales se llama unidad catastral o código catastral. Y en los predios urbanos se llama código de referencia catastral. Esos códigos se dan en el proceso mismo de levantamiento catastral para identificar la cantidad de predios, los números de predios y dónde están ubicados. Sobre todo es para eso. En cambio, el código único catastral no se da catastral, mejor dicho, no es parte de la dinámica catastral, porque el Código Único Catastral previamente ya ha sido trabajado y les mostré y les alcancé la, la directiva de los rangos Q que se emitió el año 2006 y los cuales ustedes lo tienen para que lo revisen. Está con todos los distritos a nivel nacional. Por supuesto, que en el 2006 eran 1830, si no me equivoco. Ahora son más o menos 1860 o 70. Bueno, entonces la clase de hoy tiene que ver bastante con lo que es la inscripción del Código Único Catastral. Para la inscripción voy en la primera hora, voy a tratar de eh, avanzar rápido para que tiene dos componentes la inscripción. En el caso de la inscripción del Código Único Catastral con el objetivo de rectificar, se denomina saneamiento catastral registral. Una vez que se ingresa el expediente a los registros públicos, va a haber dos instancias que van a participar muy activamente. La instancia registral a cargo del registrador y la instancia técnica registral a cargo de la oficina de base gráfica registral. Ambos procedimientos, tengo los PPTs para ambos procedimientos, así que en las 2 horas que tenemos voy a trabajar ambos, digamos, temas, dar a cuenta los tips o los pronunciamientos del Tribunal Registral en cuanto a la calificación técnica y dar un margen de tiempo para que ustedes escriban y yo pueda estar respondiendo sus consultas. Bueno, comenzamos entonces con el saneamiento catastral registral, o así se llama en el marco de la ley del catastro, pero de forma práctica todos tenemos que saber que es un tipo de rectificación. Este tipo de rectificación, antes de dar inicio, eh, es sui generis porque no pasa, eh, el proceso no es seguido en la municipalidad, el proceso no es seguido en sede notarial, el proceso solo tendría que haber hecho ya el catastro de la municipalidad y brindar una información con un costo
para que se presente eso a registros públicos. Y todo el proceso se lleva a cabo en registros públicos. Y eso es lo que vamos a anotar el día de hoy. Empezamos entonces. Para el saneamiento catastral registral necesitamos o debemos de tener en cuenta que es un procedimiento que me permite rectificar área, linderos y medidas perimétricas. Mejor dicho, es una lógica de rectificación. El único criterio es que previamente yo tengo que haber hecho un levantamiento de acuerdo a realidad física y enlazado a la red geodésica. Es básicamente eso, tener una información eh, tecnológicamente adecuada y que dé certeza de que lo que estamos presentando es lo más exacto o lo más preciso. Entonces, para esos casos hay unas definiciones acerca de la finalidad, en qué momento interviene el área de catastro. Y eso está regulado en la directiva de procedimiento que ha establecido la SONAR. Las normas técnicas les he alcanzado, pero igual las voy a mencionar el día de hoy. ¿Por qué también consideramos las tolerancias catastrales registrales? Porque justo en la clase del día viernes yo mencioné y lo presenté en el PPT para que ustedes tengan en cuenta ese tema de la tolerancia y si son observados cuando están pidiendo la asignación de Cook, ustedes tengan el suficiente criterio respaldo técnico de por qué pueden ustedes dar respuesta a esa observación por superar la tolerancia debido a que normalmente si yo quiero hacer un saneamiento, una rectificación, definitivamente tengo que superar la tolerancia. No tiene ningún sentido que yo haga rectificación si estoy dentro de un rango de tolerancia. Entonces, por eso es que la tolerancia catastral es una directiva que emitió el Sistema Nacional de Catastro para viabilizar los procesos, no para procesos de rectificación. Entonces, los tipos de rectificación también se los alcancé y que es una inexactitud registral. Justamente en el sistema registral está inscrito área y medidas, pero nosotros o los interesados en la lógica de rectificar, vamos a demostrar que hay inexactitud, que la realidad física es discrepante con la realidad registral. Por supuesto que tenemos que considerar que esa discrepancia no afecta a propiedad de terceros. Y en el caso afectara registros públicos, como parte de su proceso de Cook, va a notificar a los colindantes. Y el colindante va a analizar, evaluar y se va a tener que pronunciar si es que se siente afectado. También para el saneamiento catastral tenemos que mencionar y comentar el tema de las duplicidades de partidas. En un mismo ámbito territorial, el término de duplicidad o superposición solo es un término registral. No puede ser un término catastral, no puede ser un término para otro criterio de denominación. Solamente se da en sede registral. ¿Por qué? Porque se registra el derecho de la propiedad. Entonces, se registra, por ejemplo, el derecho de propiedad de Gladys Rojas en un ámbito territorial. El registrador no tenía por qué saber que ese mismo ámbito se está registrando, pero con otras características. ¿Qué es lo que pasaba? Por ejemplo, cuando 80 años el sistema registral registraba el derecho a la propiedad, pero no incorporaba planos porque no estaba establecido. Y entonces se inscribía un predio que decía, por decir algo, ubicado en el kilómetro 75 de la carretera Panamericana Sur, al lado, cerca colindante con el río, eh, no sé, eh, río, a ver, ¿qué vamos a poner? Río Cañete, y bordea los cerros, Cerro Blanco y la quebrada El Cañaveral, por decir algo. Entonces, teníamos una idea
de dónde estaba ubicado, pero luego se presenta otro predio años después, o que puede ser los hijos o los nietos o los parientes que desconocían que el predio estaba inscrito porque nunca tuvo movimiento ni nada por el estilo. Entonces, ya vuelven a presentar es casi ese mismo ámbito o de repente exactamente el mismo ámbito, pero ya no con esa definición del kilómetro 75 de la Panamericana Sur, sino ponen unidad catastral 2540 o colocan predio Los Pinos ubicado con, fre- con- con- por el norte con los cerros Tales, por el sur con el río Cual y por el este con la carretera que va hacia Cañete. Entonces, esas definiciones no son exactamente las mismas y además, como no se presentaba planos y por otro lado, el registrador no tenía por qué saber que era el mismo predio, en el mismo ámbito se inscribían dos titularidades. Entonces, ese tema de las duplicidades de partidas genera situaciones en las cuales las personas luego tienen que solicitar, hay un proceso para eso. Entonces, pero solamente se da en sede registral. A ver, un momento, creo que hay una consulta. No, ya. Bueno, y todos esos aspectos, digamos que podrían entrar a tallar cuando hay duplicidad de partidas a nivel registral, se puede dilucidar si a alguno le ocurre eso. Lo que el sistema registral tiene previsto es, en el caso de las duplicidad de partidas, tiene previsto eh, cerrar la partida menos antigua. Pero eso de la partida menos antigua tiene un análisis bastante riguroso. ¿Por qué? Porque ha ocurrido situaciones en las cuales nosotros hemos comprobado, porque el área técnica solamente analiza que hay dos partidas en un mismo ámbito. Esa es la tarea que va a cumplir el área técnica de registros públicos, pero el área legal va a decidir quién es la más antigua. Y no necesariamente Gladys Rojas compró esa propiedad en el año 2020, por decir, pero esa partida viene desde 1910. Entonces, cuando Gladys Rojas compra y ve que hay superposición o duplicidad con otra partida de 1905, por decir, pero Gladys Rojas aparentemente es la última, pero no es así. Se cuenta desde el inicio de la partida matriz, ¿no? Entonces, esas decisiones ya no las ve el área técnica catastral, pero sí advierte que hay duplicidad o superposición. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una base gráfica registrada. Bueno, entonces iniciemos con el procedimiento del saneamiento catastral registral. En primer lugar, la primera, digamos, pauta es que debe haber el catastro oficial, ya sea masivo, a cargo del ente generador de catastro, o individual, a cargo del verificador catastral. En este caso, ¿qué implica el catastro oficial masivo? Que la municipalidad que tiene aprobado el catastro por el Sistema Nacional de Catastro, el SNCP, puede emitir la hoja informativa catastral, así se llama. Un momentito. La municipalidad puede emitir, como indico, vuelvo a reiterar, eh, la hoja informativa catastral que contiene la base de datos fundamentales y que la clave de esa base de datos fundamentales es el código único catastral. Y en el catastro individual es porque ya el verificador catastral intervino, hizo los planos, enlazó a la red geodésica, lo presentó a la Secretaría Técnica, ya obtuvo el código único catastral y lo que tiene es un plano catastral con código único catastral. Entonces, si ya eso se tiene, entonces se puede presentar
al sistema de registros públicos y para el tema de, se puede presentar a registros públicos. En el caso del catastro oficial masivo, bueno, hay una serie de pasos previos que creo solamente los voy a mencionar y que para que sean oficiales tiene que haber una declaración de zona catastral. Ahí está la directiva, la municipalidad o el ente generador de catastro va a realizar todos esos pasos, ¿no? Concluye el levantamiento catastral, se asigna CUC de manera masiva, se tiene la base de datos y se publicita una cantidad de días, luego es validada, ya sea en sesión de consejo o una resolución del área competente. Eso es potestad de la municipalidad. El mecanismo que va a utilizar, eso es potestad de la municipalidad. Y lo importante que les comentaba, ¿no? Catastro oficial, ¿qué implica? Validación por el Sistema Nacional de Catastro. Sea, en este caso es masivo y en el caso del verificador es cuando ya le asignan el código único y tiene su plano catastral. Entonces, para el caso del saneamiento catastral, estaba hasta el año 2023, estaban vigentes la Directiva 01-2010 del sistema y la Directiva 04-2010 del sistema. Actualmente está vigente la Directiva 01-2023, en la cual, en el caso de inscripción en registros públicos no ha tocado. Solamente donde ha tocado, y lo podemos ver, puedo descargar la directiva para que le podamos dar un vistazo rápido, donde ha hecho todas las modificaciones y precisiones ha sido en los requisitos que se deben cumplir para presentar a la Secretaría Técnica. Declaración jurada del titular propietario o titular catastral, declaración jurada del verificador, la ficha, la búsqueda catastral que no tenga una antigüedad mayor a 30 días hábiles y así un sinnúmero de detalles, la cantidad de si es un solo juego o tres juegos, en este caso son tres juegos, en fin, hay una serie de exigencias como requisitos y además condiciones. Estoy recordando un poquito la clase pasada. Una de las condiciones era que decía que no debe superar la tolerancia. Y eso es como vuelvo a repetir, si le observan a ustedes por ese motivo, ustedes tienen que responder sustentando por qué superar la tolerancia no es una observación. Y luego, SUNAR sí hasta ahora, desde el año 2013, utiliza el procedimiento de la Directiva de Saneamiento Catastral Registral, que es la Directiva 02-2013, SUNAR, Superintendencia Nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, me están haciendo una consulta. Cuando ya tengo una anotación preventiva de ampliación de remodelación y demolición parcial de fábrica. Rocío, creo que de todos modos yo puedo orientar, pero estos aspectos no tienen relación con la rectificación por Cook. Y en este caso es otro tema. No es rectificación, sino es declaratoria de fábrica. Entonces, pero podemos comentarlo en cualquier otro momento. Bueno, en el caso masivo, con la declaratoria de fábrica se abre la puerta de la vinculación con el sistema registral. Yo les comentaba que en la primera clase que tenemos varios tipos de catastros. Catastro urbano, catastro rural, catastro de bienes estatales, catastro de arqueológico y en fin, catastro fiscal, ahora último. Todos esos catastros, pero ninguno de ellos
vincula con el sistema registral ni genera efectos para rectificar el área, ¿no? Entonces, es una alternativa, sobre todo para qué casos en los cuales los predios no tienen área o no tienen medidas perimétricas. Se da el caso que se inscribe el predio 1905, 1910, 1930 o 1950 y como no se tenía que presentar planos, tampoco había una exigencia de decir cuánto medía esos linderos. Entonces, muchas veces, y por último, se dijera todo eso, como no hay un elemento gráfico, como no hay un plano inserto en el título archivado, muchas veces la observación del área técnica registral genera que las personas tengan que incorporar sus planos y uno de los mecanismos es vía PUC. Entonces, vamos a incorporar eh, el código único catastral en el proceso de saneamiento. Definitivamente, como ya les había dicho, para tener este criterio, una vez realizado el catastro, se asigna CUCO, código único catastral, que es como una data que se va a incorporar para que podamos identificar a los predios. Esa es la lógica, identificador. Y el efecto que va a generar la vinculación con el registro es que el CUC se va a inscribir en las partidas registrales de los predios. Al inicio, con la ley del catastro, el CUC se consideró obligatorio, pero eh, hubiera generado una serie hubiera parado muchos procesos registrales, porque si queríamos subdividir, acumular, modificar o hipotecar, por decir algo, como era una exigencia obligatoria, la inscripción del CUC y que las municipalidades no todas tenían un catastro concluido, iba a generar problemas. Entonces, se relativizó, pero lo que sí no se siguió considerando es que una vez que el ente generador de catastro realizara su información territorial, se la pasaba a registros para que pudiera empalmar con la información de los preos inscritos, lo cual ahora, a pesar que las municipalidades no todas han hecho catastro, lo que ha hecho registros ha usado la tecnología y ha volcado todos sus preos inscritos sobre la plataforma nacional de Google Earth Pro, en donde ha plasmado los predios inscritos y la información. Pueden estar realizándose algunos ajustes, pero mayoritariamente es muy coherente. Entonces, hay dos efectos. Uno, el primer efecto es la vinculación del catastro con el registro en el marco de la ley del Sistema Nacional de Catastro, y el otro efecto es el saneamiento catastral registral. La información lo ideal es que ya hubieran estos mecanismos de interoperabilidad telemáticas en donde la base del sistema municipal o la base gráfica catastral se pudiera conectar con la base gráfica registral. Eso se puede ver, por ejemplo, o se puede hacer uso bajo esa lógica con Miraflores y con Lima. Surquillo, que diga, San Isidro, a pesar que tiene su catastro, no ha generado ese mecanismo de interoperabilidad. Miraflores sí, y Lima Metropolitana o Cercado de Lima también. A ver, entonces vamos a iniciar el saneamiento. Aquí hay una consulta. A ver, Víctor, ¿el catastro de una municipalidad tiene que ser el total o puede ser por sectores o para que pueda solicitar como zona catastrada? En realidad, el avance justamente por eso que se consideró zona catastrada y zona no catastrada, porque la municipalidad, de acuerdo a sus criterios, si quiere hacerlo por administración directa y ir avanzando paulatinamente, puede hacerlo por parte, lo que nosotros llamamos en catastro por sectores. Puede dividir al espacio urbano en una cantidad de sectores y luego puede ir avanzando sector por sector
para que vaya, digamos, realizando el proceso con administración directa. Sí, puede ser por sectores. Sí, no hay inconveniente. Bueno, entonces, aquí está. ¿Cuál es la opción de rectificación? Estas son las dos normas que se tiene que usar a nivel catastral, la ley, el decreto supremo, que es el reglamento del año 2006, y la directiva del año 2013. Ahora, la directiva del año 2013 es el procedimiento en registros públicos, por si acaso, ¿ya? Porque registros públicos ha establecido paso a paso cómo tiene que aplicarse ese proceso. Entonces, ya vamos a ver aquí. Ya. ¿Qué dice el saneamiento catastral registral? Y eso lo dice en la norma. Dice, indica que es el conjunto de procedimientos técnicos y legales que se ejecutan de manera progresiva a fin de rectificar las inexactitudes. Entonces, por eso que al inicio yo puse esa palabra, inexactitud registral, que puede ser inexactitud catastral también. Y actualiza la información registral de un predio. Miren lo que dice, actualiza la información registral de un predio. Mejor dicho, que el catastro oficial tiene esa fuerza para poder actualizar la información registral de un predio, adecuándola a la realidad física del mismo. Entonces, esa es la fortaleza que tiene el catastro y todo lo que acabo de decir está en el artículo 3 del reglamento de la ley. El reglamento de la ley es el decreto supremo, acá está, ¿dónde está? Decreto Supremo 05-2006. También está el otro reglamento que amplía más temas, que es el Decreto Supremo 05-2018 IUS. Bueno, entonces, ¿cuáles son los supuestos de saneamiento catastral registral? Este es el artículo 60 del reglamento del catastro, que dice, se aplica en los casos de predios inscritos en el registro de predios ubicados en zonas catastradas cuando hay el proceso masivo y en zonas no catastradas cuando hay el proceso individual. Mejor dicho, voy a hacer el catastro de un predio. Y se precisa, en zona no catastrada cuando se hayan acogido a la verificación catastral. Mejor dicho, el titular, el propietario de un predio, contrata al verificador catastral. Y acá el término que yo le he subrayado en negritas y que es uno de los motivos para que yo pueda responder con tranquilidad si Secretaría Técnica me observa por tolerancia. Porque el artículo 60 dice, siempre que exista discrepancias entre la información registral y catastral. La discrepancia ya no es solucionable. Cuando hay tolerancia es distinto. En este caso tiene que haber discrepancia, más área o menos área, y que superen la tolerancia. Entonces, y acá hago la explicación. Una rectificación registral, ¿qué implica? Que si, por ejemplo, se inscribió con 200 metros y luego, cuando se hace el catastro posterior, se ve que ese predio físicamente tiene 230. Entonces, va a actualizarse esa información. Es el mismo polígono, solo que se utilizaron instrumentos geomáticos de medición más sencillos o no tan complejos. Por ejemplo, siempre menciono que en los documentos notariales o legales o los partes, digamos que las escrituras públicas se indicaba, ¿no? Se consideraron, no sé, tantos pasos, mecanismos, o simplemente se menciona que colinda con el río, con Doña Josefa, y no hay una precisión. Entonces, eso es susceptible de ser corregido, rectificado, sí. ¿Cuál es la diferencia de una rectificación con una tolerancia? Está inscrito y producto del proceso de levantamiento, el primer
la primera información técnica llega a registros públicos y tiene 200 metros, pero cuando se hace el proceso de levantamiento catastral actual, se verifica que no tiene 200 metros, sino 200,05. Hay una variación, pero es tan pequeña que no amerita que haya el proceso de rectificación. A eso me refiero. Cuando el sistema, por eso es que cuando Secretaría Técnica va a decir probablemente que está en la norma actual del año, la 01-2023 del SNSP, que ha actualizado todo el proceso de asignación y registro del CUC, en donde dice si supera la tolerancia, entonces no le asignamos, y eso es un error, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con el saneamiento. ¿Qué implica el saneamiento? Que se presenta el documento técnico al sistema registral y luego cuando se supera todo el proceso, el sistema registral no solamente incorpora el área correcta, sino que a su vez asigna el código único catastral en su partida. Entonces, ¿qué es lo que va a haber en la partida? El número de la partida registral, que son 8 dígitos, y el código único catastral con 12 dígitos. Eso es lo que va a... Entonces, iniciamos el procedimiento de saneamiento catastral registral. Para este procedimiento, como les indico, hay dos momentos, uno que es el técnico y el otro que es el registral. En este caso, una de las condiciones que también establece el procedimiento es que, ¿y por qué? Porque se analizó a nivel registral. ¿Hay planos? No hay planos. Si hay planos, se puede incorporar a la base gráfica registral. Pero si no hay planos, hay predios que son notoriamente, y sobre todo apoyados con la cartografía, se puede delimitar ese polígono e incorporar en la base. Sí se ha hecho. Pero hay polígonos que son muy sinuosos, muy complejos, muy difíciles de incorporar en la base y se podría estar incurriendo en un error. Entonces, para esos predios hay un poquito de dificultad, pero el saneamiento sobre todo está considerado para predios inscritos que sí cuentan con base catastral digital, que es la base gráfica registral. Entonces, indica que los predios inscritos en zona catastrada y no catastrada, cuya información catastral y registral no presenten discrepancia, miren, si la información catastral son 500 metros y la información registral son 500 metros y ambos tienen área y medidas perimétricas similares, exactamente lo mismo, se procede con la inscripción del CUC en la partida correspondiente. Yo puedo decidir que además de tener mi partida, tengo CUC. ¿Por qué? Porque a futuro cercano, mediato, todo el sistema va a ser base de datos territorial. En estos momentos, registros públicos sí tiene base de datos territorial, base gráfica, con software que me permiten saber qué área tienen los predios, una serie de detalles, la ubicación espacial, una serie de elementos. Pero cuando ya las municipalidades o los entes generadores de catastro empiecen a tener su base de datos, entonces la comunicación, registro y catastro o la comunicación municipalidad con las diferentes plataformas informáticas o los diferentes ministerios o nacional, la comunicación va a ser muy rápida. Y si ya se tiene el código único catastral, rápidamente se va a conocer la base de datos fundamental de los predios. Entonces, por eso es que una persona sin necesidad si no tiene problema con su área, puede inscribir, sí, y simplemente presenta su hoja informativa catastral o presenta su plano catastral y se inscribe. No hay ningún procedimiento de anotación preventiva, ni aviso a los vecinos, ni nada por el estilo. Solamente se inscribe. Eso es lo que dice la casuística.
En cambio, si se advierte discrepancia, la SUNAR va a iniciar el procedimiento de saneamiento catastral registral. Entonces, entonces vuelvo a reiterar, llego, indico, ya terminó, ya se hizo el catastro y de manera, digamos, incluso pueden haber convenios, municipalidad, registros públicos, ahora con la lógica de las mesas técnicas que se han establecido hace no menos de un mes. El sistema registral ha lanzado esta nueva opción de vinculación con los gobiernos locales o regionales para llevar a cabo mesas técnicas de trabajo en las cuales se inicien los saneamientos con las municipalidades que así lo soliciten. Entonces, pero para ello Registros le dice, necesito tu cartografía porque necesito la representación de tu realidad física. Si no, ¿cómo yo aterrizo los predios que están inscritos? ¿Cómo empezamos a solucionar esos impases que todavía existen o subsisten? Entonces, con este procedimiento, ya el catastro está listo y se va a querer incorporar ese predio de la zona catastrada o no catastrada al sistema registral. Pero, y acá dice el procedimiento, si no hay discrepancia entre el catastro y el registro, entre la zona, la información catastral y registral, entonces se inscribe el cupo y punto, sin ningún proceso. En cambio, por eso subrayo, de existir discrepancia, porque así dice el procedimiento, el 02-2013, que hasta ahora está vigente, pero que requiere actualización en algunos puntos, dice, de existir discrepancias, la SUNAR iniciará el procedimiento de saneamiento catastral y registral conforme lo establece en el reglamento del catastro, así como su directiva, la 02-2013. Ahí están las normas para que ustedes puedan verlo. Entonces, siempre que hay discrepancia, se puede iniciar el saneamiento catastral registral. Si no hay discrepancia, se inscribe el CUC automáticamente. También está la posibilidad, y algunos registradores han observado predios que se van a inscribir por primera vez cuando les dicen, ¿sabe qué? No solamente se exige el procedimiento de inmatriculación, sino se le indica que tiene que venir con su cupo, ¿no? Entonces, esto se incorpora la inmatriculación, incluyendo el código único catastral. A ver, ¿cuáles son los requisitos que se debe presentar a registros públicos en zona catastrada? La solicitud de inscripción del CUP y la hoja informativa catastral. El formato de hoja informativa catastral. Además, se puede incorporar un plano temático, relación de los colindantes, en fin, todo aquello que pudiera ser complementario. Pero en zona catastrada, el elemento fundamental y primordial es la hoja informativa catastral. A ver, me preguntan, ¿qué pasa si tengo un predio inscrito que no cuenta con base gráfica? Eh, a ver, ese es ahí a tener en cuenta. Ese predio inscrito que no cuenta con base gráfica. eh, Entiendo que ya revisaste el título archivado. Es un predio que se inscribió hace muchos años y que no hay plano, pero es susceptible de ser delimitado con relativa facilidad. Eso es lo importante. Saber si se puede delimitar y elaborar. Justamente por eso es que lo que pide registros públicos es que se delimiten los predios mediante el catastro, se obtenga la cartografía y eso se pueda presentar a registros para que registros, mediante estos procesos de convenio de mesa técnica, registros y la municipalidad digan, este predio que no tiene plano, calza acá. Y entonces, en ese caso, lo que se puede hacer es lo siguiente, haces el catastro no solamente
Pero no tanto el catastro, sino la cartografía. La cartografía es un proceso en donde yo tengo la representación de la realidad. Catastro, no solamente tengo la representación de la realidad, sino que a su vez los usos del suelo, la titularidad, una serie de datos que van más allá de la cartografía. Entonces, lo que tienes que hacer es un vuelo con dron de tu predio y de los predios colindantes y la revisión del visor gráfico registral. Ahora lo vamos a ver. Podemos ver tu caso, Rosmel, para que veamos en qué zona de Lima o del Perú ves ese caso y podemos bucear en el visor gráfico para que tengas una idea de cuán práctico es para tus decisiones. ¿Ya? Perfecto en Ancash o Armey. Ya. Lo vemos en un rato más. ¿Ya? Vas a usar caso. Bueno, entonces, en el caso en zona catastrada, el expediente en zona no catastrada, definitivamente participando el verificador, que ya hizo todo el proceso, tiene que presentar la solicitud de inscripción del CUC, el plano georreferenciado, el plano catastral, y para registros públicos, la declaración jurada de no tener proceso judicial, sí o sí. Entonces, y ese plano catastral con CUC tiene sus requisitos para la Secretaría Técnica. En estos casos estamos hablando de los requisitos para registros públicos, que se supone que ya tengo el plano con todos los requisitos que me pidió Secretaría Técnica, así que esos mismos, parte de eso. Por ejemplo, registros públicos no va a usar ni no es parte de su requisito la ficha catastral. No es parte de su requisito la búsqueda catastral. ¿Por qué? Porque lo va a hacer registro. Internamente va a pedirle informe a la oficina de catastro registral. Entonces, suficiente con el plano catastral, con Cook, y lo que sí, hay una de las pautas que se dice visación de la municipalidad. Esto, eh, eh, la municipalidad, que un propietario estaba queriendo sanear su predio y asignar cupo, pero resulta que las municipalidades no se, por más que querían, no se podían pronunciar porque no habían hecho catastro y tenían una base gráfica muy desactualizada. Va es que la municipalidad diga que no ha hecho catastro y por lo tanto eh, ya no se necesita un visado municipal porque no puede dar a conocer dicha. Eh, Indicaba el rol del verificador catastral, mejor dicho, los requisitos de los expedientes para presentar al sistema registral para rectificación, teniendo en cuenta la inscripción del CUC. En zona no catastrada, definitivamente es el rol del verificador catastral quien tiene que firmar y presentar el expediente a Secretaría Técnica para obtener su plano catastral con CUC. Ese plano catastral con CUC va a ser presentado al sistema registral y a su vez las declaraciones juradas que están establecidas en la directiva, en esta directiva 02-2013 de SUNAR. SUNAR no ha modificado su procedimiento. La única entidad que ha modificado el procedimiento es de asignación de CUC, es el Sistema Nacional de Catastro. Lo que sí SUNAR pide de manera complementaria es los datos de quiénes son los colindantes, porque eso es muy importante. Los colindantes son, digamos, pueden ser predios que están inscritos o pueden ser predios que no están inscritos
o un mix de ambos. Entonces, como el registros públicos va a tener que notificar a los colindantes, necesita saber exactamente su dirección, su número municipal o la dirección que fuera necesario. Entonces, por ese motivo es que hay información complementaria muy precisa acerca de los colindantes. Entonces, en el procedimiento indicaba la evaluación tanto técnica como registral. En el caso de la evaluación técnica, les voy a mostrar o voy a subir el PPT con dicha evaluación. Un ratito, ya está. La evaluación técnica se hace en la oficina que ahora se llama de base gráfica registral. Antes se la conocía como la oficina de catastro registral, pero en realidad registros públicos no hace catastro. Lo que sí registros públicos tiene una oficina que va sistematizando todos los planos de los predios que se han ido inscribiendo para armar una base gráfica registral y que ahora es publicitada a través de los visores gráficos de manera libre, cualquiera puede acceder. Bueno, ¿cómo es la evaluación que se realiza en esta oficina? Porque acá hay un tema muy importante. El informe técnico es vinculante para el registrador y más aún en el proceso de código único catastral. Y digamos, para tener en cuenta qué es lo que exige la oficina de catastro registral, la elaboración de los planos de acuerdo a la directiva 04-2020 de SUNAR. Pero todos estos criterios que se ponen en esta directiva están completamente superados con los criterios del catastro. Así que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la directiva se guía de los criterios del catastro SNSP. Cuando te dice enlace a la red geodésica, el catastro exige el enlace a la red geodésica. Datum oficial vigente, el catastro exige el datum oficial vigente y así sucesivamente. Entonces, esta directiva técnica es largamente superada con el expediente que se presenta, tanto por el verificador como la municipalidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta oficina y cómo va a evaluar? Tiene una base gráfica registral. Esa base gráfica registral ya ha sido incorporada de manera paulatina, uno a uno. Todos los planos que se fueron inscribiendo los ha ido volcando a una base gráfica, pero recuerden, es una base gráfica, mejor dicho, es un polígono en donde están polígonos y esos polígonos tienen sus partidas, pero todos esos polígonos deben aterrizar sobre el territorio. Y ese territorio es la cartografía. ¿Por qué? Porque la cartografía representa al territorio, representa la realidad física. ¿Y quién maneja o debe tener la cartografía? Ahora son las municipalidades. Ya no es el IGN. Eso está establecido en la directiva del año 2018 y yo lo que voy a hacer es mostrarles a ustedes esa directiva para que digamos, ustedes sepan con precisión que ya no es el IGN el obligado o el encargado de alcanzar la información territorial, no. Solamente el IGN entrega escala 1 en 100.000 y las escalas catastrales que van desde escala 1 en 500, 1 en 1000, la más clásica, hasta 1 en 25.000 son las municipalidades o los entes generadores. Y como los entes generadores tenían que hacer el catastro, pero si no lo pueden hacer, lo puede hacer el verificador para un predio, para dos predios. Entonces el verificador también puede hacer cartografía. Tendría que hacer la cartografía a una determinada escala que le convenga, 5.000, escala en 1.000, 2.500,
en donde se vea su predio y se vean los predios colindantes para que sepa que esa rectificación que está solicitando, esa es una información complementaria, le llamamos plano temático, en donde se vea su predio y los demás predios colindantes y que no hay mayor problema la rectificación de su predio, ¿no? Entonces, digamos que esa información debe ser coherente. Los responsables para cumplir que la base gráfica esté bien son los ingenieros y a su vez también los directivos. Esta base gráfica se actualiza constantemente, día con día. ¿Por qué? Por la dinámica territorial de cambio. Se acumula, se subdivide, se rectifica, se corrige, se posiciona, en fin, paulatinamente. Luego, se utiliza, hasta la fecha, el sistema registral ha utilizado todas las informaciones que representan a la realidad física y que han sido obtenidas de las instituciones, de los ministerios, del IGN, de las municipalidades. Y ahora lo que ha hecho el sistema registral, pues una sola información territorial de todo el Perú de estos grandes, digamos, entidades internacionales que tienen información de todo el mundo, ¿no? Como son la Google Earth, y que ahora es muy, muy útil. Bueno, entonces aquí solamente para precisarles qué es una cartografía, todos lo sabemos, pero mejor recrear lo que dice la norma. Dice, datos geográficos, conjunto de datos geográficos que sirven de apoyo a las oficinas de catastro para la ubicación y localización de los polígonos que se incorporen a la base gráfica registral. ¿Ve? Entonces, justamente los polígonos de la base gráfica registral que están en los planos es una información que se está colocando, pero esos polígonos tienen que aterrizar y posicionarse sobre la cartografía. Bueno. ¿Cómo hace la oficina de base gráfica registral? En primer lugar, tenemos la realidad física. Esa realidad física ha sido traducida en un plano. Y eso es lo que es la tarea, digamos, de los verificadores catastrales. Elaboran los planos, el plano catastral o los planos diversos, y esos planos se presentan al sistema registral. El sistema registral los acoge para cualquier acto de modificación que implica acumulación, rectificación, subdivisión, independización, habilitaciones urbanas, parcelaciones rústicas, en fin, lotizaciones semirrústicas, lo que fuera, todos esos actos se incorporan al sistema registral y luego esos planos son archivados. Esos planos de los títulos archivados, antiguos porque ahora ya todo es digital, se han llevado a cabo de manera paulatina durante muchos años. Los últimos 30 años los últimos 15 años se ha estado digitalizando todos los planos para armar la base gráfica nacional y el visor gráfico nacional. Una vez que todo eso ya está, digamos, incorporado, la base gráfica se utiliza para evaluar técnicamente a los predios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ingeniero de registros públicos? Usar su base gráfica que tiene polígonos con datos alfanuméricos, que son los datos de la partida, los datos del título archivado. Ha trabajado todo ese esfuerzo y lo que va a considerar es, por ejemplo, en los casos, miren, esta es la cartografía raster que representa la realidad física. Y miren cómo la base gráfica se soporta en esa cartografía y allí están los polígonos y luego están las partidas registrales con sus predios inscritos. Así como ustedes están viendo en este momento, lo vamos a ver en el visor gráfico. ¿Alguien quiere hablar? Me parece. Con gusto, conversamos. Lorgio me parecía.
Sí, a ver, me dice Lorgio, levanté el predio con GPS geodésico y estación de rastreo permanente, que coincide con la imagen gráfica de Google Earth, pero el predio inscrito del PET está desplazado. La partida registral lo puede visualizar, por favor, ¿cómo puedo proceder? A ver, mira, si tú has hecho todo ese esfuerzo de levantar con un GPS diferencial submétrico, te has enlazado a la estación de rastreo permanente con la ficha técnica del IGN y tienes una información, una ubicación espacial bien precisa, entonces lo que se tiene que hacer es, además de esa documentación gráfica bien trabajada, tienes que hacer un pequeño escrito. Ese pequeño escrito, ¿qué significa? Tú tienes que decir, la ubicación espacial de del predio inscrito en la partida tal se ha desarrollado teniendo en cuenta estos criterios, criterios técnicos catastrales, para que la oficina técnica de base gráfica repare en ellos y le dé más relevancia, más prevalencia a tu información y pueda actualizar la base gráfica. En todo caso, podemos ver eso, ¿ya? Eh, yo no sé si puedas compartir tu pantalla. Lo que sí me gustaría es que veas el visor gráfico. Lo podemos ver en el visor gráfico de repente. A ver, un ratito, Lorgio, y luego tú me dictas el número de la partida, ¿ya? Podemos hacer. No sé, vamos a ver si se puede compartir. Espérate un ratito. Ya, a ver, intenta. Me parece que no, porque yo no soy la administradora, Lorgio. Lo que sí podemos hacer es lo siguiente. Yo voy a entrar al visor gráfico registral y con eso tú me dices la partida y lo vemos en el visor gráfico registral. ¿Ya? Un momento, voy a entrar. Y eso es sumamente práctico y nos sirve a todos. Ya todos saben cómo ingresar, pero igual no está de más que yo los muestre. A ver, ¿dónde está? Ya, estoy aceptando. Voy a poner mis datos. Ay, 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 un momentito. Ya, ya está. Mi fecha de emisión. Uy, 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 ¿qué pasó? Me botó. Ya, uy, ¿qué pasa? ¿Por qué no me sale? Tiene que salir el mapa. Qué raro. Mm, Pruebe actualizando la página, ingeniera. A ver, voy a actualizar, pero vamos a ver, pero tengo que cerrar la sesión. ¿Cómo lo actualizas? Mm, mm.
Ya, ahora sí, estamos entrando al mapa del Perú y nos vamos a ir a Guarmey, ¿me dijiste, Lorgio o Casma? A ver, voy a ver tu WhatsApp o tu, ya está, Casma, ya está. Y la partida es, a ver, vamos a entrar a Casma. ¿Es urbano, es rural? Vamos a poner la partida, ¿ya? Ya está. 11 00 29 88. Buscar. Vamos a ver. Ah, oficina registral sería Huaraz, ¿sí? La oficina registral de Casma, Huaraz o Chimbote. Ahí vamos a probar con Casma, Huaraz. ingeniera. Casma tiene que elegir. No, oficina, ¿hay oficina de Casma? Discúlpenme que no veo oficina de... Ah, sí, sí hay. Sí, ya, ya nuevamente. 11 00 29 88. Ya está. Buscar. Ahí está. Vamos a ver. ¿Estás viendo la partida, Lorgio? Entonces ya tienes tu información. Ahí está. Sobre eso tú puedes ver que de repente pues necesita algún ajuste, algún adicional, algún detalle. Tranquilo, puedes presentar a registros públicos. Puedes descargar también las coordenadas en la información técnica. Está desplazada, perfecto. Haz todo lo que has hecho, que me has dicho, GPS diferencial, enlace a la red geodésica, todo eso, explícalo, presenta tu información gráfica, presenta tu, eh, ¿cómo se llama? Tu ortofoto de vuelo dron y demuestra que la ubicación no es allí, que tiene que estar más a la derecha, más a la izquierda, más al frente, en fin, de lo que fuera, y que a su vez que a su vez los otros predios inscritos pues se visualicen, ¿no? Porque mira, yo hago zoom, un ratito, yo hago zoom, me acerco, me alejo y hay una serie de predios inscritos. Así que tienes que leer también qué dice esos predios. Esto es, aquí te sale, ¿ves? Las partidas. Tendrías que estudiar teniendo en cuenta ese visor y presenta tu búsqueda catastral, pero con esa explicación. Por último, tú puedes hacer un pedido. eh, yo voy a autorizar para que te den mi número de teléfono. Hay un mecanismo accesible para los usuarios en donde pueden pedir directamente a la SUNAR acceso o actualizar su ubicación porque han hecho un trabajo técnico en campo y se llama actualización de la base gráfica registral. Pero en este momento no sé cuál es el correo, no lo tengo a la mano, pero sí me lo han indicado. Así que yo te voy a dar ese dato para que y el dato es libre, así que no es que te tenga que dar exclusivamente a ti porque no, eso es algo libre está en una plataforma, pero a veces tenemos tantas informaciones que no sabemos qué vamos a usar, ¿no? Entonces, sí, ¿ya? Ese es mi compromiso. Queda para todos ustedes el día de mañana, yo les voy a alcanzar.
en una lámina de PPT cuál es voy a hacer pedido para solicitar a registros públicos que actualice y ubique espacialmente adecuadamente mi predio porque se ha levantado, se ha hecho la información precisa. Entonces, eso se los alcanzo el día de mañana. Está desplazado, ¿qué dices? Está desplazado y falta la parte superior. Eh, en realidad, si gustan, anoten mi número de teléfono. Yo no tengo ningún inconveniente. Voy a escribir. Listo. Ahí está mi número de celular. Pero para todos, porque no, los que están participando no necesariamente me tienen que llamar, sino sabiendo ya cuál es el mecanismo de acceder para que actualicen su base gráfica o su predio inscrito, eso sí les voy a alcanzar para todos, ¿ya? El mecanismo está accesible para que todas las demás personas puedan pedir actualización de la base gráfica. Incluso pueden pedir una reunión con la oficina técnica, por lo general es reunión virtual, en donde se demuestra cómo está su predio, cómo están los colindantes, cómo se interpreta la partida, porque ahí dice mi predio colinda con tal. Entonces yo demuestro, este es el tapial, no sé, todos los detalles, ¿ya? Todo eso es posible. Listo. Ahora sí, antes de que se nos pase el tiempo, porque estamos ya. Entonces, con el visor gráfico yo creo que ya lo hemos podido ver. Ah, alguien me preguntó la vez pasada cómo había yo logrado ir de un lugar a otro. Simplemente desplazando mi mouse y voy de un lugar a otro y me acerco, me alejo y más o menos no tengo mayor inconveniente. Aparte de eso, puedo poner partida, sí, puedo poner la partida, me llega más rápido en un instante, pero puedo digamos, timonear por todo el país y ahí voy viendo todas las partidas. Bueno, a ver, otra consulta. Para las coordenadas UTM es solo para la ubicación, más no es conveniente para determinar área. Eso, es muy cierto. Incluso eh, en el caso de ¿por qué no es tan conveniente para calcular el área y las medidas perimétricas? Gracias por este detalle. Eh, las coordenadas UTM me permiten ubicar espacialmente, me permite tener una geometría del polígono, la ubicación espacial, pero por algo tenemos los planos que hasta ahora todavía están vigentes, que se llaman el plano perimétrico y el plano de ubicación. No estamos hablando de Cook en este momento, estamos haciendo un punto de aparte. Un plano perimétrico que tiene el perímetro y me indica la geometría en relación con vías o accidentes naturales, sea predio urbano o predio rural. Entonces, ese plano perimétrico asociado al plano de ubicación que me da un marco más amplio de las vías, los entornos, las otras manzanas o los otros accidentes naturales, me va yo ya tengo mis coordenadas UTM y puedo ajustar con mayor precisión esa ubicación espacial. Pero si ya se trata de calcular el área, ahí sí tenemos un poquito de problema. ¿Por qué? Porque si no se ha hecho el trabajo como lo ha hecho Lorgio con GPS submétrico, enlace a la Red Geodésica Nacional adquiriendo la ficha técnica del IGN. Si no se ha hecho así, el margen de precisión cuando yo ingreso las coordenadas va a tener una variación. Entonces, si en mi plano perimétrico dice 500, pero desarrollando las coordenadas dice 480 o 505, el ingeniero de catastro, generalmente los ingenieros un poquito más rígidos, porque ahora nosotros decimos, las coordenadas ubico espacialmente. Uso el plano de ubicación para posicionar.
uso el plano perimétrico, la información que dice el profesional y esa será su área. ¿Quién es el responsable de que diga esa área? Es el ingeniero que está presentando y firmando el plano, no el ingeniero de catastro, porque para confirmar esa área tendría que ir a campo. Y registros públicos es entidad de segundo piso, no tiene por qué ir a campo. Los de primer piso son o los verificadores catastrales, o las oficinas de las municipalidades, o las oficinas de los gobiernos regionales, o las oficinas de las entidades que levantan campo, no registros. Registros recibe de buena fe. Entonces, por eso es que no es conveniente. Y eso también tiene, digamos, son tips para ir precisando a registros públicos, sobre todo a ciertos ingenieros que de repente están comenzando y son rígidos, que pensaron que las coordenadas UTM me daban la respuesta de todo, y no es así. Las coordenadas UTM son relativas, al punto que, si hablamos de aspectos geodésicos, les puedo decir que con el temblor que hubo hace una semana, probablemente ha habido un pequeño desplazamiento y nuestras coordenadas UTM, que están con puntos geodésicos, ya se desplazaron, aunque sea milimétricamente, ya se desplazaron. Por eso es que siempre tenemos que usar la estación de rastreo permanente. ¿Por qué? Porque es en tiempo real, las 24 horas del día, todos los días, y me va a dar la coordenada UTM actualizada. ¿No? Entonces, bueno, nos estamos saliendo un poquito del tema y no quisiera demorarme más de lo debido, porque si no, voy a, ya, a ver. Tengo una superposición de un predio de un tercero con un predio estatal. Eh, A ver, esa superposición es, como había indicado al inicio, en donde dije la superposición o la duplicidad son términos eminentemente registrales. Por A, B motivos, en un mismo sitio, dos predios se están superponiendo. Entonces, si eso ya tú comprobaste que se está dando, eh, a ver, Jorge Luis, entonces significa que allí, ¿quién es más antiguo? Ahí hay el tema de cierre de partida, o hay el tema de independización, o hay el tema de prescripción. Entonces hay varias, se abre un abanico de posibilidades. Entonces, Carolina, ¿cómo se puede ingresar a la base gráfica? Mira, esta base gráfica, a ver, en tiempo real, escribe visor gráfico registral, por favor, para que tú puedas ver. Este es registro público, tal cual. Todo lo que hace la base gráfica está aquí. A ver. Ya, voy a cerrar mi sesión un ratito. Ya, a ver, Carolina, a ver, yo quiero que todos queden. Carolina me pregunta cómo se puede ingresar a la base gráfica registral. Carolina, por favor, en este momento ingresa la palabra visor gráfico registral a tu internet, a tu computadora, y llena los datos que te pide registros. Cualquier cosa me sigues preguntando. A ver, yo sigo respondiendo a los demás. Ya. Eh, ya. Gilberto me dice, me interesa gestionar una reunión técnica. ¿Cómo se puede coordinar con SUNAR? Ya debo tener un expediente ingresado. La mesa técnica, no, esta no es una reunión técnica. Hay las mesas técnicas en las cuales está establecida la norma, y eso también les puedo alcanzar para el día de mañana. La mesa técnica de trabajo, incluso SUNAR la publicita. Ustedes pueden escribir en internet mesa técnica de trabajo, y eso es la municipalidad o el gobierno regional. Pero yo presumo que si la municipalidad no ha avanzado, podría ser el verificador catastral. Entonces, lo más práctico, Gilberto, escribe mesa técnicas SUNAR y te va a salir la información. De lo contrario, yo para el día de mañana alcanzo ese adicional. Son dos adicionales. Uno, información, cómo se accede a la mesa técnica, y dos, la plataforma o el mecanismo para solicitar actualización de su predio. Mm, ya, a ver, Gina, mi querida amiga, a ver. Si ejecuto proceso de rectificación y levantamiento según la directiva de saneamiento,
con equipos de última generación como verificar catastral. Se supone con el levantamiento nos dará la posición física real del predio, así como el área y medidas perimétricas. Sin embargo, cuando evalúa la oficina de base gráfica registrar con los títulos archivados que han sido convertidos de pasar y encontrarán superposiciones con lo que yo he ejecutado. Esto implica observación al título que yo presente, cómo es que se debe hacer para evitar dicho informe negativo y hacer valer la prevalencia de mi levantamiento. Gina, te comento que a término nacional se escucha mucho la problemática con Piura, particularmente con Piura. Y lo que yo te sugiero es lo siguiente, hay el mecanismo de la segunda instancia. No es el mecanismo del tribunal, no, el mecanismo de la segunda instancia. Las oficinas de base gráfica tienen una segunda instancia, que es la Subdirección Nacional de Catastro Registral, o la Subdirección Nacional de Base Gráfica Registral. Tienes que derivar tu expediente para que ellos te den una segunda opinión. Eso, porque no se puede, a ver, si yo demuestro que mi predio, según realidad física, aquí estamos viendo, por ejemplo, la base gráfica. Estamos viendo, yo voy a retroceder, ya está. Estamos viendo la realidad física. Esto probablemente tú has hecho un levantamiento bien trabajado y eso es algo importante, Gina. Adjunta un vuelo con dron. Si no tienes un vuelo con dron, adjunta una imagen de satélite buena. Google Earth Pro es buena. Por último, utiliza lo que está en el visor gráfico y demuestra sobre eso que tu predio con sus coordenadas se ubica en determinado lugar. Entonces, el registro lo que necesita es esto y sobre eso tienes que demostrarle que va a colocar eso, ese polígono que has hecho tú. Y sobre eso tienen que estar las partidas. Entonces, pero tienes que, no solamente es hacer el plano, sino que también que se visualice esa información sobre el territorio. Amiga, yo estoy en falta contigo, así que te comunicas conmigo por el interno. Somos amigas de toda una vida. Hemos- Nos hemos encontrado en la uni, así que mi, mi, mi cariño y afecto, estimada Gina. Ya. A ver, me avisan cómo estamos de tiempo porque he salido de mi entorno seguro y estoy en otro lado y no sé de la hora. A ver, ya, son las 8:32. Ya, ya estamos con un margen de media hora. El levantamiento es solo para ubicación, no es conveniente para... Así es. Incluso en el año 2018 salió un precedente de observancia obligatoria en donde se mencionaba eso, Henry. Eso incluso yo lo tenía, pero también lo he eliminado para no generar expectativas. Pero ese precedente de observancia obligatorio que salió el año 2018 ah, este, se ha dejado sin efecto. Porque, en fin, hay una serie de explicaciones. Pero por ahora ya se relativiza mucho el tema de las coordenadas UTM. Así que cuando observan por coordenadas UTM, ustedes tienen que indicar que, de acuerdo a los requisitos, indican el plano perimétrico con sus medidas y se tiene que obtener el área y el área está en el plano perimétrico, no está en las coordenadas. Las coordenadas son para ubicación espacial y eso, si tú lees con precisión la directiva 04/2020, la directiva de los criterios técnicos, ahí dice bien claro para qué sirve las coordenadas UTM. Puedes trasladar esa misma definición. Esa definición dice, las coordenadas UTM sirven para ubicar espacialmente el predio. No dicen que van a calcular el área, entonces usa las mismas herramientas del sistema registral para indicar tu prevalencia de información. Bueno, entonces el sistema registral elabora un informe técnico teniendo en cuenta esta directiva, la 04 del año 2020,
en donde con esa directiva lo que va a hacer es cotejar el polígono que ha ubicado espacialmente, teniendo en cuenta coordenadas y el plano de ubicación. Y la información que contiene el plano perimétrico es la que dice el profesional. Se puede saber qué es esa. Puede haber una variación, pero eso no es responsabilidad ni exigencia del ingeniero. No debería observar porque las coordenadas desarrollan otra área o más área. Y si queremos que las coordenadas desarrollen exactamente el área, tendríamos que hacer rectificación de todos nuestros predios y creo que eso no es el objetivo. Bueno, eh, todo esto se cumple, enlace a la red, datum oficial, coordenadas UTM, se cumple con el catastro, así que no hay mayor inconveniente. ¿Qué es lo que hace el sistema registral? Coteja, nosotros tenemos acceso a la plataforma, a la realidad física, aun cuando la municipalidad no nos alcanza nada, tenemos información del territorio y el polígono del predio, como se ve aquí. Y ese polígono de predio, por ejemplo, es materia de una habilitación. Podemos ver y analizar si efectivamente es el perimétrico de inscrito. Y así, ¿no? Entonces, una vez que se han analizado los documentos técnicos presentados y cotejado con la base gráfica, la oficina técnica va a emitir un informe técnico. Este es el plano catastral. En este plano catastral se ve el polígono, se ve la ubicación, se tienen las coordenadas con esa información. Definitivamente un plano catastral sí desarrolla su área en medidas perimétricas. Ahí no. En cambio, ¿en qué casos no desarrolla totalmente? Y el ingeniero necesita colocar el área registral. Yo te sugiero que tú coloques área registral. ¿Por qué? Porque en la parte media, no en el plano catastral, sino en otros planos, en la parte media tenemos que poner el área. Entonces ustedes tienen que poner área registral. ¿Por qué? Porque definitivamente con esas medidas probablemente el polígono no da esa área, pero tienes que poner esa área porque si no también te pueden observar. Entonces indica que está dentro del rango de tolerancia, por ejemplo. Eso también puede ser útil. Hay varias opciones. Bueno, ¿qué es lo que con el informe técnico, digamos, qué casuísticas se dan a nivel registral? Aquí, por ejemplo, bueno, este es el proceso que hace la oficina. Las coordenadas la utiliza y va a obtener el polígono. Ese polígono lo va a posicionar teniendo en cuenta el plano de ubicación. Eso es lo que actualmente hacemos. Y en los predios urbanos, pues las coordenadas casi siempre nunca dan con precisión. Por eso que en el caso de los predios urbanos se pide, se recomienda la distancia a la esquina y eso también lo dice la norma técnica. Bueno, a lo que me interesa sobremanera, bueno, todo esto se cumple, así que no hay problema con los planos catastrales, pero para los que les puede ser útil. El norte, los vértices, los ángulos, las grillas, las cuadrículas, las coordenadas, la firma. Y los planos tienen que estar actualizados. Ustedes no pueden presentar un plano con el año 2008, 2010, porque van a ser observados. Las escalas más convenientes. Entonces, pero en el caso de Cook, todo eso se cumple, así que no hay mayor inconveniente. Más bien, me voy a ir a la última parte en donde doy lo que el Tribunal Registral se ha pronunciado. Este informe técnico es usado por el registrador. Si en el informe técnico dice que existe discrepancia entre la realidad física y la realidad catastral, entonces el registrador va a hacer una anotación preventiva y luego va a notificar a los colindantes, va a pedirle al titular a través del verificador para que hagan las publicaciones en diarios y en base a eso ya
posteriormente se puede hacer la anotación definitiva. Entonces, ese es el camino, anotación preventiva con el informe técnico de la Oficina de Base Gráfica Registral. Y posterior a eso sigue un proceso digamos, de validación de la información a través de la publicación de que se va a hacer la rectificación en diarios, la notificación a los colindantes. Por eso, cuando ustedes estén haciendo un trabajo con Cook, eh, avisen a sus vecinos, ¿no? De que van a recibir una carta, una notificación, muéstrenles el visor gráfico para que ellos no tengan tanto problema. Miren, en el caso actual, en digamos, el visor, la base es esta. Si ustedes ven aquí el territorio, yo no veo nada, solamente veo una mancha gris. Ese es mi territorio. Eso es la base gráfica registral. La base gráfica registral tiene polígonos inscritos, pero respaldados sin información territorial, como les mostré anteriormente, ¿no? Entonces, lo ideal es que estos polígonos estén asentados sobre la realidad física, sobre imagen raster, por ejemplo, ¿no? Si es que no hay vectorial. Entonces acá va calificando, ¿no? Si se encuentra dentro de un predio, si se encuentra totalmente, si se encuentra parcialmente, o si se encuentra una parte en inscrito y otra parte no inscrito, porque se supone que donde no hay estos números, que son las partidas y estos polígonos, todo lo demás sería área no inscrita. Y finalmente se encuentra totalmente en un área sin antecedente registral. Entonces, en base a eso, va cotejando el polígono de ustedes que ha incorporado a la base, está contrastando y va a decirle, ah, sí, se encuentra en la partida 110.18.238, pero desarrolla lo que estoy presentando, tiene más área o tiene menos área, que es mi objetivo rectificar porque tiene más o porque tiene menos, pero es el mismo predio. Eso sí, nunca me voy a cansar de indicarles que es el mismo predio. Y aquí vamos a ver las casuísticas. Más que, a ver, César me pregunta documento impugnatorio. Lo que tú puedes indicar, César, es que actualmente cuando uno presenta una búsqueda catastral, porque es una consulta a registros, eh, lo ideal es que al sistema registral se le brinde la máxima información posible. ¿Por qué? Porque con esa información registros que tiene herramientas internas puede darte una información más precisa. Pero si tú das la mínima información precisa, la mínima, probablemente registros, recuerda que la oficina que está revisando es la oficina que solo tiene ojos con polígonos que ha podido trasladar a su base. Entonces imagínate que tú sabías la partida, pero el predio es antiguo y no tiene plano y además probablemente nunca se incorporó a la base gráfica. Entonces, si eso fuera así, el predio no va, hasta te puedes decir que está en una zona sin antecedente registral. Entonces, tú puedes decir que tu predio sí está inscrito, está en la partida tal, puedes dar información. Entonces, lo que yo te sugiero es, si ya te dieron una búsqueda catastral y no estás conforme con eso, vuélvela a reingresar, presenta y explica, indica. Y incluso puedes solicitar, porque ahí en ese momento, si ya te dieron expedida la búsqueda catastral, de acuerdo a los cánones establecidos por la SUNAT, cuando te dan algo que supuestamente está conforme, ya no tienes opción a pedir un, una explicación virtual. Entonces, tú vuélvelo a reingresar. Esa posibilidad sí la tienes. Vuélvelo a reingresar y da todas tus explicaciones. Y a su vez indica que solicitas una eh, asistencia técnica virtual, mejor dicho, una reunión virtual. Y te lo pueden dar, ¿ya? Pero vuélvelo a reingresar. Eso es lo más conveniente. Si es virtual, lo vuelves a reingresar. Si es físico, igual, en mesa de partes. Bueno, acá, antes que me asusto con el horario, la base gráfica dice, en el estudio de los informes
de las áreas de catastro es el año 2018, debe tenerse en cuenta que estos se elaboran conforme a la base gráfica registrada, lo que estoy diciendo en este momento, la cual está constituida por la información técnica contenida en los títulos que han tenido acogida registral. Esto es de los predios inscritos. Y a su vez que estos a su vez tengan plan. Si no, no se puede incorporar. En un buen porcentaje se ha logrado, así no tengan planos, pero hay predios que no se puede. Luego, este acceso a la base gráfica registral digital ahora es posible, pero hasta el año 2018 era un poco difícil. Por eso es que con esta norma ya se abrió toda la información de registros públicos. Y no solamente ustedes tienen el visor gráfico, sino para mayor precaución, ustedes a través de SUNARP en línea, si se llama, ustedes pueden solicitar el polígono georreferenciado de su predio. Y registros públicos les puede alcanzar. Eso. Ah, me olvidaba. Creo que me consultó cómo ingresar a SUNAR y quería saber si lo logró. Carolina. ¿Lograste ingresar, Carolina? ¿Me comentas? Bueno. Y esta es otra que ustedes, bueno, como les voy a alcanzar el PPT, ustedes lo que les interesa pueden hacer uso. Esta resolución del año 2017, el 39, habla acerca de que registros necesita la información. Si ustedes leen esta resolución, dice registros no puede posicionar adecuadamente los predios, entonces va a generar predios desplazados. Pero si alcanzan cartografía, registros podría posicionar adecuadamente. Entonces es interesante, también es una salida, una alternativa para ubicar espacialmente a los predios. Así que para los que quieren, por ejemplo, como Lorgio, que quiere posicionar adecuadamente, revísate esta resolución o de lo contrario, pues solicita actualización, que también sería otro mecanismo, pero igual, alcanzando información adecuada. A ver, Carolina, ingresaste, pero no encontraste el predio que estabas buscando. ¿Tienes la partida? ¿No tienes la partida? O porque por ubicación puedes encontrarlo también con la dirección municipal. Bueno. Este es otro tip en cuanto a los polígonos, por ejemplo, desplazados o rotados. Ello no puede ser considerado un obstáculo para la inscripción de una independización. Debiendo el área técnica actualizar la base gráfica. Eso también les puede servir, Lorgio, por si acaso. Miren, predios desplazados o rotados. Esta es una resolución del año 2019 del Tribunal Registral y tranquilamente puede ser muy útil para actualizar la base gráfica con la información obrante en el plano de ubicación y las coordenadas UTM. Y con cartografía base. ¿Mm? Aspecto técnico vinculante. La variación de forma, lineros y medidas perimétricas del polígono graficado en el plano presentado que advierte la oficina de catastro permite concluir que la documentación técnica no se adecua a su antecedente registral. Si es que yo varío forma, linderos de mi predio, ¿no? Pero si no, no hay problema. Luego, planos, escalas, el precedente. El área de catastro no puede solicitar al administrado planos a escalas cartográficas diferentes. Sí, las escalas son las que ha sugerido registros públicos. Escala 1000, 500, en fin, diferentes escalas. Pero registros no le puede decir, oye, quiero en una escala 3250. No, no puede. ¿Ya? Son las que... Luego, ¿qué otra más? Por favor, me indican la hora. No quisiera superar las 9. Vamos a ver cómo estamos de hora. Ya, 15 minutos tenemos.
Miren, esto es interesante para los predios rurales. Si el predio matriz está inscrito bajo el sistema de georreferenciación con sus coordenadas UTM y centroides, que eran los certificados catastrales que daba Agricultura, no es obstáculo para la evaluación de la documentación técnica que contiene la subdivisión. La falta de linderos y medidas perimétricas en el polígono, puesto que las características físicas son determinables y contrastables. ¿Qué es lo que pasa? Como veía el ingeniero o el arquitecto presentaba sus planos con área, linderos y medidas perimétricas, y el ingeniero de base gráfica de Sonar decía, ah, bueno, pero yo no tengo eso, entonces no puedo. Lo que no tiene las medidas, el área, eh, pero tiene la información digital y automáticamente sí puede hacer el análisis. Esto no es un obstáculo, ¿ya? Es eso. ¿Qué otro más? Aspecto técnico vinculante. La variación de forma de medidas graficada en el plano que advierte, permite, ya, eso sí ya lo dije. Ya, acá están todos y tenemos unos minutos para que me puedan consultar mientras yo subo el PPT. A ver. Esto es lo que les decía. Si ya hubo la evaluación técnica y dijo que sí existía inexactitud, es decir, el área, el plano que he presentado, el plano catastral dice 500 metros, pero en registros públicos dice 470. Entonces, se va a pronunciar y va a decir, sí, está en el mismo ámbito, pero indica 500 metros y la partida dice 470. Perfecto. Lo ideal es que no diga que se superpone con alguien. Si no dice eso, ese proceso va a seguir su curso. Lo que sí va a hacer, entonces, lo primero que va a hacer es la anotación preventiva. Esa anotación preventiva es porque existe discrepancia y el registrador anota preventivamente y da un plazo de 80 días para que a partir de ese momento que se tiene que hacer la publicación en el peruano y en otro de mayor circulación. Es algo que es una formalidad, porque probablemente nadie lo lea, pero es una formalidad, es como un edicto matrimonial, nadie lo va a leer, pero ya yo avisé. Eso es lo que significa. Luego se notifica a los colindantes reciben la información directamente de Sunar. Esa es la parte que asusta un poco, ¿no? Porque si Sunar me notifica, imagínense, yo me asusto y digo, me opongo porque me opongo. Pero ante esas oposiciones, nuevamente el ingeniero de catastro va a revisar y va a decir, oye, esta posición no tiene sentido. Por supuesto, lo va a decir con un lenguaje técnico. El predio está alejado, no hay colindancia inmediata. Por ejemplo, un caso que les puedo comentar. Un predio en el cercado de Lima estaba rectificando con Cook y su colindante era un edificio con, no sé, 40 departamentos y los departamentos estaban, pues miraban a otro lado, algunos y, en fin, pero esos departamentos empezaron a oponerse a la rectificación del lote colindante, que no tenía nada que ver, pero el temor hacía que se opusiera. Y eso se levanta, esa oposición, ¿ya? Por si acaso. Entonces, notificación a los colindantes y, como le digo, el colindante puede formular oposición. Y posteriormente, hay pronunciamientos, quien revisa y luego, si ya se levanta la oposición o si no se formulara oposición o se levantan las oposiciones, la anotación preventiva se convierte en definitiva. De tal modo que el predio que les decía que estaba inscrito con 470, pero que se ha presentado para actualizarlo a 500 metros, se va a incorporar con ese valor, 500 metros,
Se le va a asignar el CUP y a su vez va a tener su partida en base a la misma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se logra con la inscripción definitiva? La rectificación del área, de los linderos, de las medidas perimétricas, de la ubicación espacial, ¿no? Entonces, con esto yo estaría concluyendo y vamos a ver, tenemos unos minutitos todavía para que podamos responder. Ya. Es muy útil el visor gráfico para que uno mismo haga su autoevaluación. A ver, César. El gráfico de evaluación técnica que el área de catastro adjunta al certificado de búsqueda. Cuando la búsqueda es sobre un área grande resulta un poco ilustrativo. Dicho gráfico, cuando es impreso en formato A4, ya a ser poco ilustrativo. Cuando es impreso en formato A4, ya que no se puede ver la información contenida en el gráfico. A ver, en primer lugar, por lo general, si yo pido, no sé, pues hago una consulta por 500 hectáreas, que puede ser una sola partida, pero registros públicos no puede, no está elaborando un plano. Lo que está dando a conocer es un gráfico y que tú ese mismo gráfico lo puedes ver en el visor gráfico registral a una escala más adecuada. Entonces, si ya te está dando una información, lo ideal es que vayas al visor gráfico y ahí verifiques. Y en el visor gráfico tienes la posibilidad en la parte superior derecha, ahí dice datos técnicos, tú puedes picar allí y sacas las coordenadas de ese polígono, porque ya Registros ya te dio la información. Te dijo, está la partida 2540 y te da un grafiquito. Pero con el visor gráfico ya tú solo haces todo tu servicio. Haz el intento. Haz el intento, César, porque es un gráfico informativo, visual, mínimo. No es para detalles, para que te sirva, digamos, y tú puedas reconstruir un plano con eso. No es tanto por ahí. Pero sí el visográfico te ayuda. Eso sí. Por último, te puedes pedir a registros públicos que te dé el, el polígono georreferenciado. Ingresas a través de Sunar en línea, pagas cero. Solo si registros te lo da, ahí pagas. Creo que está entre 40 y 50 soles. Tampoco es mucho. A ver, quiero independizar un predio que corresponde 8,3% de la matriz. Problemas, los demás copropietarios demasiados. La matriz está plenamente delimitada, pues proviene de una matriz anterior que ha sufrido unas 4 independizaciones, pero enfanegadas. Y además esta matriz se superpone con otra matriz. 1910. Independización de matrices con Q, pero ahí sí firmaron todos los que eran pocos. Wow. Mira, la independización, definitivamente, si hablas de independización, todos los propietarios, que pueden ser copropietarios, tienen que firmar. Si no, ya tendrías que hacer independización por prescripción, pero para eso son otros requisitos. 10 años, es probable que la persona tenga más de 10 años viviendo ahí, pero lo que no tiene es la secuencia de los, ¿cómo le llaman? De el pago del impuesto predial los últimos 10 años. Eso tiene que ser a rajatabla. Eso es ya más una parte legal, pero escucho a mis amigos, colegas, que dicen, no puede, no es porque yo quiero regularizar y pago los últimos 10 años, no sirve, no consideran eso. Y si un año dejé de pagar, tampoco vale. Tiene que ser 10 años pagados así, continuos. Entonces, la independización, si están los copropietarios, indistintamente que haya una matriz u otra matriz, pero tú ya sabes cuál es el polígono y supongo que ya debes haber hecho la búsqueda catastral. Eh, ¿Qué te puedo decir? Y si ha habido CUC, revisa ese título archivado, pero como te digo, siempre que hay independización, son los propietarios los que tienen que dar la anuencia, no hay otra forma. La única otra forma es con prescripción, en donde yo demuestro que estoy viviendo ahí más de 10 años y que demuestro la información complementaria, el impuesto predial,
la avisación municipal, los, que mis hijos han nacido ahí está la partida, o que yo he comprado enseres, artefactos eléctricos con esa dirección, en fin, hay una serie de detalles que me pueden ayudar. Pero si hay superposiciones, ahí hay un término más legal, que no es tan técnico, en donde se habla de preexistencia. ¿Quién es preexistente? Y si eso ya existía, pues no te tiene que afectar. Aspectos que con más detalle no lo sé decir porque es más legal que técnico. Bueno, señores, yo creo que he tratado de hablar todo lo posible, todo lo que les he presentado les voy a alcanzar a ustedes para que nos podamos, les pueda ser útil. A ver, mm, ya, he tratado de responder todo al máximo posible. Bueno, muchas gracias, buenas noches, me despido, hasta la vista.